Llevas años estudiando español, entiendes bastante, puedes mantener conversaciones y ya eres B1. Pero hay un problema, no avanzas. Hoy te voy a explicar 5 razones por las cuales estás estancado en el nivel B1. Razón número 1. No escuchas lo suficiente. Muchos creen que escuchar significa entender cada palabra. Entonces ponen un vídeo, un podcast, y si no entienden todo lo que están diciendo, se frustran y lo apagan. Pero así no funciona el entrenamiento del oído. Cuando aprendes un idioma, tu cerebro primero debe acostumbrarse al ritmo, a la melodía, debe conocer el idioma. Es normal incluso entender entre el 50 y el 60%. Pero incluso cuando no entiendes cada palabra, tu cerebro está aprendiendo cosas muy importantes. ¿Cómo se conectan las palabras? ¿Cómo cambian los sonidos cuando los nativos hablan rápido? ¿Y qué expresiones usan realmente en conversaciones reales? Si no entrenas tu oído, tu boca nunca va a fluir. Razón número 2. Sigues tomando clases en grupo. Entiendo, las clases en grupo son muy cómodas. Tienes colegas, pasas un buen momento. Sin embargo, estas clases grupales no son suficientes para pasar al siguiente nivel. Por ejemplo, hay muchos grupos de 8 personas. Pregúntate, en un grupo de 8 personas, en una clase, ¿cuánto tiempo tienes tú realmente para hablar? ¿5? ¿10 minutos? Es una mejora real en el idioma cuando produces, no cuando escuchas a los demás cometer errores. Y hago una pausa, una aclaración. Las clases grupales pueden servir, pero tal vez no sean la mejor opción si son clases muy numerosas o si compartes las clases con personas que no tienen tus mismos objetivos de aprendizaje. Razón número 3. Tomas pausas muy largas. Seguro te ha pasado. Tomas clases 3 semanas, pausas una semana, viene verano, Navidad, vacaciones. La lengua es un músculo. Estas pausas tan largas hacen que retrocedas, que pierdas lo que has aprendido. Recuerda, cada pausa larga te devuelve un poco. Razón número 4. No escuchas español real. Escuchar diálogos de libros, escuchar pronunciación perfecta, casi robótica, no te ayuda. ¿Por qué? Porque no es el español real. Escuchar solo español de estudiantes o de profesores que hablan muy lento puede ser útil al principio, pero si quieres dar el paso de B1 a C1, necesitas escuchar español real. Porque cuando solo escuchas español muy claro y muy lento, pasa algo muy interesante en tu cerebro. Tu cerebro se acostumbra, se vuelve perezoso. Y entonces, cuando estás en una conversación con un nativo, estás visitando el país, entras en shock porque no entiendes nada de lo que están diciendo. Y entonces te preguntas, ¿por qué en clase entiendo todo perfectamente, pero cuando quiero hablar con un nativo no entiendo nada? Ya lo sabes, porque has acostumbrado tu oído a escuchar un español que no existe. El español es una lengua viva, por supuesto. Está llena de errores. Sí, los nativos también cometemos errores. Muletillas, velocidades, frases hechas. Por eso, si quieres avanzar de verdad, tienes que escuchar todos los días. Al menos 10, 15 minutos, pero todos los días. Cuanto más entrenas tu oído, más natural se vuelve todo. Y entonces pasa algo. Tu cerebro empieza a acostumbrarse a la lengua y dejas de traducir en tu cabeza y la lengua se te hace cada vez más y más natural. Razón número 5. No estás avanzando en el español porque no te incomodas. El B1 es el nivel más cómodo del aprendizaje. Puedes entender, puedes comunicarte, puedes sobrevivir con el idioma. Y por eso pasa algo, la mayoría de estudiantes se queda en el B1 por años. ¿Quieres dar el salto de B1 a C1? Tienes que exponer tu oído y tu boca a la dificultad. Si únicamente te expones a contenido en español que es muy fácil para ti y que entiendes a la perfección, no vas a avanzar. Necesitas empezar a hacer algo diferente, más producción activa, más conversaciones difíciles, más explicaciones de ideas complejas. El progreso real en un idioma ocurre cuando intentas explicar algo difícil.
El progreso real ocurre cuando alguien te corrige, cuando eres consciente de que estás cometiendo errores. Es normal, es parte del proceso, pero sigues cometiendo el error hasta que un día ocurre lo inesperado. Dejas de cometer el error. Como conclusión, ¿qué necesitas hacer para mejorar tu español? Tienes que escuchar todos los días, tener conversaciones exigentes, dejar de tomar pausas tan largas, tener un tutor que vea tus errores y que te ayude a mejorar. Muchísimas gracias por ver este video. Comenta qué otros temas te gustaría ver en mi canal y suscríbete para más contenido de español avanzado.